Estimados estudiantes de la carrera Ingeniería en Tecnologías de la Información, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra primera sesión sincrónica en la asignatura Sistemas de Base de Datos. Los saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza, como ya consta en sus horarios y sus distribuciones de clase para este semestre. Voy a ser el facilitador durante las próximas semanas de esta asignatura que tiene una relevancia interesante, digamos, que para quienes trabajan en los procesos de construcción de software, se torna en prioritaria, primordial. La forma de construcción de un sistema de información siempre le va a llevar a que los datos que procesan se almacenen o se recuperen en base de datos. Y es allí donde para este semestre tenemos esta asignatura donde empezaremos desde la parte teórica, luego avanzaremos al diseño y modelamiento de una base de datos para poder finalmente implementar una base de datos y hacer un acercamiento a un motor de base de datos que más adelante veremos cuáles son específicamente los que vamos a trabajar durante este semestre. Por ahora, en la semana vamos a resolver dos subtemas. El primero, que es la definición de estructuras de base de datos y los tipos de bases de datos. Nuestro resultado de aprendizaje de la unidad describe los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para empoderarse de estas definiciones. Por allí vamos a estar en los primeros encuentros que tengamos, tanto sincrónicos como asincrónicos. De los perfiles que veo, porque no activan la cámara, por cierto, siempre está la invitación, si tiene alguna posibilidad de hacerlo, lo incentivo a que lo haga. ¿Qué es lo que veo? Las fotos de los que tienen de perfil, los que no, por favor, por lo pronto, si no van a poner la cámara activa, pongan una foto de perfil para poderlos identificar. Tal vez nos encontremos en la universidad en algún momento y saber que son mis estudiantes. Ok, de las fotos que logro identificar, no veo por aquí ningún niño, ningún adolescente, y es por eso que nosotros no estamos frente a un proceso pedagógico, que es eso, sino que estamos frente a un hecho andragógico. Son adultos y el adulto aprende de manera diferente, y por lo tanto vamos a aplicar un proceso andragógico donde hay dos principios fundamentales, que es el de horizontalidad. Aquí yo aprendo, y más en esta modalidad de parte de ustedes, hay una experiencia muy grande que viene a este curso y se lo considera un recurso de aprendizaje más. Entonces aquí yo por ahora soy ese facilitador y ustedes van a ser los participantes. Participantes porque a medida de que se desarrollan las clases y se convierte en más práctica esta asignatura, usted tiene el espacio para poder participar con su intervención. Ya veremos que hay unos rubros específicos para la evaluación, pero yo siempre tengo unos puntos adicionales por la actuación. Son puntos directos al promedio. Seguro que ya han recibido alguna referencia de ese ejercicio que yo hago durante todos los semestres. Usted como adulto tiene la capacidad de autodirigir. Si usted encendió su computador, se conectó a esta sesión, tal vez su hijo, su sobrino o algún familiar que es un niño o un adolescente, usted lo viste, lo lleva a la escuela y él ni sabe para qué ni por qué tiene que ir a la escuela, pero solo él va. No tiene la capacidad de autodirigirse. Usted como adulto acumula una experiencia que para este curso, ya lo dije, será un recurso de aprendizaje más. La atención de ustedes, muchos tal vez ya están trabajando en el área de tecnologías de la información y otros dicen, vamos a ver, vamos a escuchar la clase de este profesor, nos han dicho que algo sabe de base de datos y usted va a aprender o quiere aprender algo para aplicación inmediata, directamente para el desempeño de sus roles. Entonces, como se da cuenta, usted aprende de manera diferente que un niño o un adolescente. Yo recuerdo aún cuando aprendí factorización, ecuaciones, en mi vida sabía que podía utilizar eso. Y, por ejemplo, yo
en mi tesis doctoral he construido un modelo de ecuaciones estructurales donde predice la aceptación de los sistemas e-learning. Tiene un componente tecnológico, pedagógico y de gestión. Mi tesis está colgada en mi Google académico, que por cierto lo puede buscar. Cuando busque mi perfil en Google académico, yo le digo aquí, le escribo en el chat cómo tiene que hacerlo, porque si usted me busca como Richard Ramírez, nada más, no necesariamente voy a aparecer yo, pero si usted escribe en el Google académico Ramírez, como le estoy escribiendo en el chat, ya doy enter, Ramírez guión anormaliza, seguro que ya va a encontrar, y allí va a encontrar alguna producción científica que tengo al respecto, muchas de ellas relacionadas con este curso. Va a haber algo de estadística multivariante, ahí tengo por ahí un libro de gestión de proyectos, algunas publicaciones son en innovación tecnológica, que es donde hago mi mayor investigación. Por ahí recién acabo de publicar algo con una maestrante, un maestrando, hemos publicado algo de inteligencia artificial. Entonces, usted tiene allí ya el enlace donde puede recurrir a buscar cierta producción científica de este profesor. Normalmente en un encuentro con una audiencia un poco menor, deberíamos preguntar quiénes son ustedes, cuál es su expectativa del curso, pero esa parte la vamos a dejar exonerada por ahora. Lo que sí me gustaría es que en el panel del chat recibir o escriba la ciudad de donde usted está conectado en este momento o donde se conecta habitualmente para hacer un mapa, aunque ya lo tenemos acá en la institución, pero algo personal de su ubicación, ¿sí? Mientras usted contesta, yo avanzo con la clase. En concreto, este curso tiene 4 unidades. Nosotros vamos a ver en nuestra primera unidad una introducción a las bases de datos relacionales. Hablemos que este es el espacio para sembrar la base conceptual que nos servirá para ir a la práctica más adelante. Y ya en la unidad número 2 vamos a utilizar esos conceptos porque vamos a trabajar en el diseño de una base de datos relacional. Para ello, les comento que dentro del proceso de construcción de software, la parte del diseño es lo más importante. Diseñar las interfaces de entrada, las interfaces de salida y fundamentalmente la base de datos. Luego de que usted ha diseñado principalmente su base de datos, ya solo queda, como lo he dicho más de una vez, la trivial tarea de programar. Cualquiera puede programar, pero no cualquiera puede diseñar una base de datos para un sistema de información. Y para ello necesita usted ciertas competencias que las va a desarrollar en este curso. Luego de que usted diseñe una base de datos, para lo cual usted tiene un proyecto grupal, ya veremos cómo se desarrolla ese proyecto, tendrá que recibir un requerimiento de un sistema de información y usted diseñar la base de datos, crear el modelo conceptual, luego el modelo lógico de esa base de datos. Luego vamos a revisar en la unidad 3 el entorno de desarrollo integrado de las bases de datos o el IDE de las bases de datos. Veremos principalmente SQL Server, MySQL, y se hacen unas gestiones para ver si en el segundo parcial tendremos acceso a Oracle, que es un motor de base de datos referente. Entonces veremos todo ese entorno que tienen los desarrolladores cuando interactúan con una base de datos. Para finalizar el curso, nosotros empezamos revisando lo que es SQL o el lenguaje estructurado de consultas o la estructura de Query Language. SQL es un ANSI. ¿Qué significa ser un ANSI? Es un estándar definido por el Instituto de Normalización de Estandarización de Estados Unidos y que cualquier motor de base de datos que se disponga a trabajar como tal debe cumplir con ese requisito. Eso sí, ciertos motores de base de datos han agregado funcionalidad a sus SQL
Por ejemplo, en SQL Server se llama Transact SQL. Hay ciertas cláusulas de ciertas sentencias que solo funcionan en Transact SQL. No son estándar. Quiere decir que si usted coge esa sentencia y la quiere llevar a Oracle, no va a funcionar. A MySQL tampoco. Oracle también, que se dispone y se presenta como una de las mejores motores de base de datos, también tiene su propio SQL. Cumple con el estándar, con el ANSI, pero a su SQL le llama PLSQL y obviamente tiene una funcionalidad un poco más allá del estándar. Y así empezamos nuestro primero conceptos y para ello yo le digo, ¿qué es dato? ¿Qué es información? Bueno, seguramente va a coincidir con la definición que yo le voy a dar en este momento. Dato es la unidad básica de almacenamiento que por sí sola no me permite tomar decisión alguna. Simplemente es un elemento aislado, mientras que cuando yo interrelaciono, proceso, sistematizo varios datos, yo ya puedo llegar a tener información. No confundir datos con información jamás en la vida. Los datos dan origen a la información y la información da origen a algo mucho mayor que es el conocimiento. Colaboro también y trabajo con lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y para inteligencia artificial, ¿usted qué hace? Crea bases de conocimientos. Y esas bases de conocimientos, mientras más robustas son, usted puede realizar mejores inferencias y puede llegar a mejores resultados. Pero eso es tema de otro curso, no del nuestro, que es solamente base de datos. Y aquí lo menos interesante para mí, más preponderante para ustedes, que es la evaluación. A partir de este semestre, la evaluación yo la tengo en dos componentes, una participación individual. Se tomaban más test, antes yo tomaba 3 test durante el parcial, no hemos visto un espacio específico en el parcial y vamos a tomar un test, puede ser 1 más 1. ¿Ok? Entonces solo va a dar un test. ¿Listo? Luego usted tiene un examen que, como ya lo sabe, es de el 60%. Yo creo que pudiera haber sido 70%. Yo fui formado con un examen de 70% y yo creo que va bien, porque es allí donde usted puede validar las reales competencias que puede haber desarrollado un estudiante. Pero está aquí, nuestro reglamento dice, el examen vale 60%. Luego usted tiene una participación grupal, que es una tarea, que es esa tarea donde usted tiene que diseñar un sistema, crear el modelo de datos de un sistema. Será de manera grupal. Explico esto para no tener malos entendidos. El trabajo grupal, primero los grupos los defino yo. Es aleatorio. Con la tecnología que tenemos ya no necesita que usted viva en la misma ciudad para poder hacer los grupos aquí. Que si vienen trabajando con grupos previos, bueno, está bien, pero acá, en esta asignatura, en coherencia con lo que dice nuestra misión, que formamos profesionales éticos, proactivos y con capacidad de trabajar en equipo, bueno, cuando usted le dicen que tiene que trabajar en equipo, usted tiene que colaborar con cualquier persona de diferente etnia, diferente, incluso orientación sexual. Tiene que trabajar, ¿ok? Entonces, ¿que va a tener problemas? Sí, todos los semestres hay problemas en los equipos. Eso es parte de la formación de ustedes, poder trabajar en equipos. En la entrega, y por cierto, usted hace 2 entregas. La una es el documento donde está el desarrollo que han hecho en equipos y luego hay un espacio de exposición. Esa exposición es el otro 50% que está en otra actividad que usted tiene que subir. ¿Qué es lo que debe hacer allí? Desarrollar un video explicando cómo desarrolló su trabajo. Para ello, cuando entrega su tarea, usted siempre en la portada deberá colocar los integrantes de su equipo, inclusive de los que no han trabajado.
porque yo sé que aquí más de un equipo va a tener problemas, porque es normal que cuando existan más de una forma de pensar, si no se acoplan, existan inconvenientes. Si en las parejas, que se supone que son un matrimonio, hay problemas. Ahora imagínese usted acá que va a estar con 5 o 6 compañeros, existe la posibilidad de problemas. No digo que todos van a tener problemas, pero usted debe acoplarse con ellos. También sé que si cuando se hacen grupos de A2, de A3, uno es el que trabaja y el otro de pronto no hace un esfuerzo significativo, pero el compañero, porque ya vienen desde algunos semestres atrás, lo ponen al compañero para que no pierda la calificación. Bueno, si usted hace eso para este curso, usted hace correr un riesgo de perder el 50% de la entrega de ese trabajo grupal, ¿sí? A su equipo. ¿Por qué? Porque nosotros en la última sesión, previo al examen, deberá estar conectado el equipo. Y yo aleatoriamente elegiré a un compañero del equipo para hacerle una pregunta sobre su trabajo. Si el compañero solo aparece en la portada, no va a poder responder y entonces el 50% de esa entrega usted lo pierde por colocar a un compañero que no participó. ¿Qué es lo que han hecho otros semestres? Otros compañeros sencillamente ponen, el que no participó, él ya sabe que no participó, debe estar consciente que no merece la calificación. Y entonces no lo pone, o perdón, lo pone en la portada, pero entre paréntesis le pone no participó. Yo ya sé que él no es, porque yo la calificación la pongo por grupo, entonces le va a todos la misma calificación y yo por excepción vengo a ponerle, a quitarle esa calificación al estudiante que no participó y porque me lo define el equipo. Eso ya ha ocurrido. Todos los semestres ocurre, al menos 1 o 2 grupos tienen ese tipo de inconvenientes. Ahora, si usted eh, decide involucrar al compañero y el compañero no participó mucho, pero el compañero se empodera y está en la capacidad de poder contestar, se logra el objetivo del curso. Por aquí el objetivo es no que se quede. Ni el Estado, no hablo ni siquiera de la universidad, ni el Estado, ni el profesor, ni el estudiante, nadie gana con un estudiante reprobado. Lo que nos interesa es que aprenda y que siga al siguiente nivel con las competencias mínimas requeridas. Entonces, él no participó, pero se empodera de lo que han hecho sus compañeros y está en la capacidad de poder defenderlo. Bien, se consigue el objetivo, que es que aprendan todos en este curso. ¿Okay? Entonces, así va, y luego usted tendrá una rúbrica específica que le dirá todo lo que le estoy ahora contando de manera formal, por escrito. Y así empezamos ya a nuestra parte teórica de este curso para el día de hoy, en este primer encuentro sincrónico que tenemos. Sí, las bases de datos. Sí, recordemos que seguro usted ha escuchado el término de base de datos, de archivos. Bueno, las bases de datos sencillamente son colecciones de datos que se almacenan, ¿sí? Y que se almacenan con un propósito de atender un requerimiento de un sistema de información, satisfacer la necesidad de procesamiento de datos a un sistema específico, es decir, se almacenan electrónicamente y se recuperan electrónicamente a través de programas. Básicamente, esos son las bases de datos. Un poquito más al detalle, ya aquí una definición formal de datos que la vimos hace un momento. Básicamente son palabras y números o símbolos que por sí solos no tienen significado alguno, pero que sí, cuando se los relaciona, se los integra, sirven para construir información. En esencia, las bases de datos es una colección de datos relacionados, ordenados, organizados, de manera que tiene sentido para el usuario, para el sistema de información que los va a procesar, que pueden ser consultados o pueden ser modificados. Componentes de una base de datos. Por ahora, empecemos con esta definición un poco sencilla de qué elementos usted tiene en una base de datos, que por cierto estamos hablando de conceptos.
bastante antiguos que se utilizaban en el sistema de archivos. Conforme vamos evolucionando en el curso, vamos a ir cambiando este temario o estos conceptos que en este momento pongo a vuestra consideración. Primero, un campo. ¿Qué es un campo? Es un área, es un área de almacenamiento que es de un tipo de dato específico. Ejemplo de un campo puede ser, por ejemplo, sueldo, cédula, nombre. Cuando hablamos de registro, ¿sí? Ya hablamos de una colección relacionada de campos, pero de diferentes tipos de datos. Ya estaríamos hablando, si hablamos del registro de un empleado, estamos hablando en conjunto de la cédula, el nombre y digamos el sueldo. Entonces, todos estos tres campos ya son un registro. Si hablamos de todos los empleados de una empresa, ya estamos hablando de una colección de registros y eso se conoce con el nombre de archivos. Pero aquí no estamos viendo archivos. En la actualidad, ya cuando hablamos de base de datos, elevemos el nivel, elevemos el perfil en el lenguaje que utilizamos. Cuando hablamos de campo, estamos hablando de columnas. Cuando hablamos de registros, estamos hablando de filas. Cuando hablamos de archivos, estamos hablando de tablas, que es lo que almacenan las bases de datos. Tablas. Para saber si estamos en línea de lo que ustedes ya recibieron como primeras definiciones, yo les hago el siguiente planteamiento. Y en la dinámica que estamos llevando el curso, yo le planteo este ejercicio práctico y lo invito a que en el chat usted venga y me conteste la pregunta que va al final de esta lámina. Dice, ejemplo práctico, supongamos que tenemos una base de datos de alumnos de una escuela. Luego dice, cada alumno tiene una matrícula, nombre, teléfono y edad. En este caso, el campo matrícula o la columna matrícula es numérico y los datos almacenados en él, es decir, todos los contenidos que yo tengo en ese campo, siguen ese patrón numérico. Es lo que expliqué hace un momento en la parte teórica. El campo nombre, el campo teléfono y edad también son campos en los que se almacenan datos específicos. Por ejemplo, nombre será tipo carácter o string o cadena de caracteres. Teléfono, que a alguien se le puede ocurrir ponerlo como numérico, no, debería ser tipo carácter. Y bueno, edad sí, plenamente identificado que es un campo numérico. Eso es lo que está allí. Pregunta. ¿Les parece acertado el ejemplo en todas las definiciones que yo he puesto en este momento? Contesten en el chat, sí o no. Si pone sí, diga por qué. Y si pone no, también ponga el por qué, basado en la teoría que acabamos de revisar. 30 segundos para que usted escriba eso en el chat. ¿Sí? Entonces, esperemos las respuestas. Yo tengo aquí en este momento un número importante de conectados. Felicitaciones. Felicitaciones primero por haber escogido Universidad Estatal de Milagro y luego felicitaciones por haber elegido esta carrera. Una carrera en la que, como ya usted se dará cuenta, va a estudiar toda su vida. Se escuchaba antes que los que estudiaban medicina, tenían que estudiar toda la vida. Yo le digo, ¿existe una cura contra el COVID ya definitiva? No. Existen cosas que algo ayudan, pero no, algo definitivo no. Y algunas otras enfermedades no hay y siguen trabajando en ello. Pero en todo este proceso que hemos vivido de esta pandemia, ¿cuánta tecnología se desarrolló? Muchísima. Entonces es allí que usted el resto de su vida va a estar estudiando, porque lo que les explico hoy, en la parte metodológica, tendrá que pasar mucho para que quede en desuso, pero los motores de base de datos sí que evolucionan. Y también, ya veremos también el giro que ha tomado las bases de datos en los últimos años y eso le
obliga a usted a estar atento y en una formación constante. Y desde ya le digo, usted tiene que estar formándose de manera permanente y una obligación es que usted en su momento dado no vea esos módulos de inglés como un problema. Usted debería tener una certificación, al menos B1, una certificación internacional en inglés. O si no, por lo menos leer y escribir bien inglés, porque allí es donde está el desarrollo de la ciencia. ¿Ok? Vamos a procesar las respuestas que tiene aquí. Y dice, no, no, yo no voy a dar nombres, solo voy a decir, sí sería importante que las próximas intervenciones que ustedes lo hagan con mensajes, bueno, en esta herramienta no pueden hacer mensajes directos, pero pudiéramos tener allí un espacio para poder que no le copien su respuesta, pero estamos aquí aprendiendo. Me dice que no, pero no me dice por qué. Otro me dice no, porque el campo matrícula debería ser carácter. Bueno, matrícula, ya explicaré que las definiciones son acertadas o no. Dice no, ya que todos estarían en una sola columna. Otra dice no, porque creo que sería mejor tenerlos todos agrupados en tablas. Es una tabla. Eh, bueno, voy a ir aclarando de una vez, despejándola, ¿no? Dice, no, ya que todos estarían en una sola columna, no, en ningún momento se ha dicho que todos están en una sola columna, todos son columnas independientes, no porque todos los caracteres pertenecen a una sola columna, no, todos están en columnas independientes. Luego, no, porque dentro de matrícula ya están los datos almacenados, tampoco, porque matrícula es un campo, y por qué debe ser numérico en contrario a lo que dice el compañero que debe ser carácter. Debe ser numérico porque se convierte en una clave. Ya veremos más adelante que es una clave. Y las claves, en esencia, deberían ser numéricas porque incluso ocupan menos almacenamiento que si yo defino una cadena de caracteres. Si usted quiere colocar una cadena de caracteres de 10 posiciones, si usted lo tiene, va a ocupar 10. Sí, pero si usted, en cambio, crea un tipo numérico, pudiera usted almacenar mucho más rango de registros o de elementos en un campo numérico. Por lo tanto, es numérico. Más adelante veremos eso al detalle. Por ahora no es objeto del curso en este momento. Sí, porque el campo matrícula sería único. Bueno, sí, el campo matrícula estaría bien. No porque dice que el campo siempre debe ser almacenado en el mismo tipo. Sí, correcto. Un campo debe ser de un mismo tipo de datos, pero aquí ya estamos hablando de tabla. Y la tabla es la agrupación de registros, que es lo que vimos el día de hoy. Y un registro sí tiene diferentes tipos de datos. ¿Ok? Luego, dice no, porque el campo matrícula y los demás registros, no, debería ser registro, no es campo. Ok. Ninguna de las intervenciones ha sido de pronto con la finalidad de que yo pudiera atribuir lo que he dicho antes, aire. Puntos adicionales por actuación. Cuando hace una intervención que está dentro de lo esperado acá, yo tengo, es más, hemos hecho desarrollar una opción en el sistema y vamos asignando los puntos por cada clase. Y al final contamos y donde tienen espacio para colocar esos puntos, se los asignamos. Señores, la pregunta era si todo esto estaba bien definido. Bueno, pues yo le digo que no, pero le voy a decir por qué. Y de aquí en adelante usted jamás se va a equivocar. ¿Sí? Señores, la respuesta la tienen ustedes allí en este momento en su pantalla. Dice, no, porque no es práctico almacenar la edad. Es un tema eh, más funcional y de lógica. Y se supone que aquí usted ya pasó fundamentos de programación. La edad es un campo calculado. ¿Se imagina si usted tiene un archivo, la edad del profesor o la edad de ustedes? Para el siguiente año, ¿qué? ¿Tiene que ingresar un programa de ingrese, modifique la edad? No. El resto de su vida usted va a cometer ese error o no se va a permitir hacer ese tipo de cosas. Por ahora tenemos la edad. La edad es un campo calculado. En lugar de la edad, debería usted tener fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces, por allí va la clase y así serán todas las clases. Así que atentos.
el llamado a la participación aquí en la clase. Avanzamos. Esperemos que este sí ya lo podamos resolver. Entonces terminemos aquí. Yo le digo ahora, tenemos la siguiente práctica. Sí, tenemos el siguiente planteamiento. Yo le digo, supongamos que tenemos una base de datos de los activos fijos de la empresa. Luego yo le digo, por favor, ya sabe usted que es una tabla, ya lo he dicho, es, por ejemplo, una tabla maestra de empleados, de estudiantes. Ahora, ¿a usted qué le pido? Que dentro de ese sistema de activos fijos, identifique al menos 3 tablas, y de esas 3 tablas, identifique los 3 campos principales. Ya usted sabe que es un campo. ¿Ok? Por favor, me contestan sí o no en el chat. ¿Usted sabe qué es un activo fijo? Si no, habría que explicar primero eso para que luego entender que no. Muy bien. Bueno, seguro el compañero que dice sí debe tener alguna formación contable. Ahí dice no, no, hay unos que sí. Basta que exista uno que dice que no, ya me obliga a dar la explicación. ¿Ok? Bueno, yo tengo un perfil medio interesante en este proceso de formación que imparto acá. Doy esta asignatura que es muy técnica, base de datos, y también doy administración. Bueno, para este semestre no estoy dando administración en esta carrera, pero sí en la presencial. ¿Por qué? Porque tengo una formación en administración. Cuando estudié sistemas, vi administración, vi contabilidad de costos, contabilidad general y algunas otras materias administrativas. Pero en el desarrollo ya de mi profesión, yo me vinculé 100% a lo que es el proceso de desarrollo de software. Y en el proceso de desarrollo de software, ¿qué es lo que hace usted? Automatizar procesos de las empresas. Y para poder automatizar los procesos de las empresas, usted debe conocer algo de administración. Entonces vi la posibilidad y estudié otra carrera. Soy ingeniero comercial también. eh, y luego no me quedé por allí, también hice un máster en administración y dirección de empresas. ¿Por qué le doy este antecedente? Porque yo tengo una facilidad para poderle explicar ahora lo que usted, como ingeniero que es, que yo sé que usted no lo tiene en su malla y debería aprenderlo por su cuenta. No concibo un ingeniero que no sepa al menos contabilidad general. Debería saberlo, ¿sí? Porque si no, ¿cómo va a manejar su situación personal o luego tal vez su empresa, que estoy completamente seguro que más de uno de los que me está escuchando aquí o ya la tiene o la va a tener? Entonces, cuando hablamos de contabilidad, hay 2 estados fundamentales, 2 estados financieros básicos. El uno es el estado de situación financiera, que puede ser el inicial o puede ser el final, también conocido como balance general, ¿sí? Donde usted tiene 3 tipos de cuentas: cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio. Y hay una ecuación fundamental en contabilidad que dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Por allí les expliqué el primer estado de situación, el estado financiero. El otro estado financiero básico que se tiene es el estado de pérdidas de ganancia o estado de resultados. ¿Qué tipos de cuentas van allá? Solo los ingresos y los egresos. Ingresos menos egresos, ese resultado es la utilidad, que luego viene por un movimiento contable a formar parte del patrimonio. Tranquilos, ya luego con calma usted puede utilizar este recurso de aprendizaje en el que ya es esta clase y lo va a digerir con calma o va a recurrir a un material complementario. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Si hablamos del activo, el activo puede tener activo diferido y activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? Son los bienes, valores que son de propiedad, bueno, es la definición general del activo de la empresa. Entonces, dicho eso, los activos fijos, ejemplos son el mueble, las computadoras, ¿qué más? Los terrenos, los edificios. La mayoría de los activos fijos sufren una depreciación por el desgaste y por la vida útil que tiene todo. Entonces,
A eso es lo que yo le pido que identifique en un sistema que maneja ese tipo de cosas, es decir, los activos, 3 tablas. Ese desgaste que sufren los activos se llama depreciación. ¿Ok? Tenemos ya respuestas aquí de ciertos compañeros que han dado aquí. Dice, quiero el nombre de la tabla y entre paréntesis se le pone el nombre de los atributos. Tenemos 30 segundos, 1 minuto para contestar eso. Adelante. Ya está la explicación de que es un activo fijo, ¿no? Ingeniero, disculpe, no dice atributo, dice campos. Campo es sinónimo de atributo o columna. Y vale la intervención de usted. Entonces, y aclaro eso. Cuando hablamos de un campo, atributo o columna, es lo mismo. Solo que en base de datos, cuando hablamos en base de datos, cuando hablamos en el diseño conceptual, hablamos de atributos. Cuando hablamos ya del modelo lógico y físico principalmente, hablamos de columnas o campos. Ah, ya, listo, gracias, ingeniero. Hola. Yo siempre he dicho que era campo, entonces ya, no sabía, disculpe. ¿30 segundos? Ya entré, ya, guacho. Ok, vamos a validar sus respuestas. Aquí hay uno que dice activo, depreciación y mantenimiento de activo. Ya, muy buena, son muy buenas tablas, ¿ah? Muy bien eso. Bueno, seguro que el compañero que envía esto, luego ya me pone, hay otro que pone tabla, activo fijo, ID, activo de ejecución, perfecto, depreciación, muy bien, ¿ah? Luego tengo otra intervención, tablas, activo fijo, tiene el nombre, pone hasta el tipo de dato, ¿ah? Un proveedor, y bueno, le faltó una. Lo que está puesto son muy buenos ejemplos y yo voy a quedarme con estos nombres porque voy a tributar, ya me llegará el resultado y voy a tributarle actuación a los que han hecho y lo explico. Sí, muy buen ejemplo.
estaban allí, al compañero que pone la tabla de activos fijos, no, empecemos con el que está acá. Tienen los nombres solo de las tablas. El primero dice activos, depreciación, mantenimiento de activos. Excelente ejemplo de las 3 tablas que puede tener. Pero aclaro lo siguiente. Cuando hablamos de los nombres de las tablas, una buena práctica es dar el nombre en singular, ¿sí? No en plural. De aquí, el resto del curso, cuando hables de tabla, no hablemos de activos, ¿sí? Por ejemplo, no hablemos de activos, sino activo, en singular. Y así, si hablamos de estudiantes, se llama la tabla, no debería ser así, sino solo estudiante. Y por lo general, debería colocarlo todo con mayúscula el nombre de la tabla. Cuando entremos a la parte más práctica, retomaremos estas definiciones que ahora le anticipo. ¿Sí? Gracias a los compañeros que intervinieron, están bien el ejemplo que está allí. Luego viene una tabla que dice activo fijo, muy buena definición de la tabla, ID de activo, depreciación, no debería estar allí, a menos que sea el porcentaje de la depreciación, pero el porcentaje de la depreciación va enfocada más al tipo de activo, porque un mueble no se deprecia igual que un computador. Pero como idea inicial, recordemos que esta es nuestra primera sesión, está muy bien. Felicitaciones al compañero que pone esto. Luego pone tabla de depreciación, pone la fecha, pone la depreciación, excelente. Tabla de mantenimiento, coloca el ID, la fecha de mantenimiento, el costo de mantenimiento, sí, pero te falta, así está el activo. Muy bien. Excelente los ejemplos que han colocado. El último ejemplo, el que está a las 21:1, tiene tablas de activos fijos. Hay que tener el nombre, tratemos que sea corto, pero que describa mucho de lo que almacena cuando damos nombre a la tabla. ¿Sí? Luego ha colocado el nombre, fecha, tabla de mantenimiento, va muy bien, ID. Muy buen acercamiento a lo que se quería. Ok. Avanzamos entonces. Cuando hablamos de las bases de datos, ya se dijo al inicio del curso, hey, es muy importante las bases de datos para ustedes que van a ser ingenieros en tecnología de la información. Pero, en esencia, ¿por qué es relevante trabajar con bases de datos? Porque las bases de datos principalmente le van a usted a organizar los datos, ¿sí? Y esa información, esos datos, luego se van a poder convertir en información a través de las consultas y procesar esos datos, que esos datos están relacionados y así están almacenados. Es decir, la importancia es por la organización y la relación de los datos almacenados. Otro factor importante es que garantizan la confidencialidad. Las bases de datos tienen mecanismos de validar, ¿sí?, de que los datos no se pierdan, de que los datos sean íntegros y de que los datos tengan una confiabilidad. Las bases de datos también permiten a que usted haga gestión con ellos, replicación de datos, respaldo de datos, que no es lo mismo respaldo que replicación. Todo ese tratamiento, esa gestión de datos, las bases de datos le permiten a ustedes. Por eso su importancia. ¿Qué beneficios tiene usted de trabajar con base de datos? Primero, ya lo anticipamos algo, es la organización eficiente de los datos y relacionados que le van a facilitar al usuario, al programador, luego acceder y darle un programa de usuario para que a través del manejo de los sistemas de información puedan procesar lo que se almacena o lo que se recupera de una base de datos. Las bases de datos tienen una seguridad, garantizan una seguridad, tienen mecanismos avanzados de seguridad. Y aquí hago un paréntesis para explicar un poquito más al detalle lo que es la seguridad que manejan las bases de datos. Las bases de datos tienen seguridad al nivel de objetos. ¿Qué quiere decir eso? En las bases de datos no solo usted tiene las tablas, usted tiene otros elementos
que permiten procesar esos datos. Veremos más adelante un poco al detalle y construiremos esos otros elementos también en la base de datos. En la base de datos usted tiene las tablas, que es donde en esencia contienen los datos. Luego usted tiene triggers, procedimientos almacenados, vistas, reglas. Todos son elementos de base de datos que permiten gestionar o manejar las tablas. Veremos más adelante eso. Pero esos objetos que usted tiene en la base de datos no necesariamente pueden ser accedidos por todos los usuarios que se conectan a una base de datos. Entonces, las bases de datos permiten dar permisos por objetos. El usuario X puede ser que accede solo a la tabla A, el otro accede a la tabla B, C o a todas las tablas. Entonces, en base de datos se da permiso a los objetos. También se da permiso por sentencias. ¿Qué quiere decir eso? Lo que usted puede hacer con esos objetos. Y en esa dinámica, usted tiene las siguientes sentencias. Dos tipos de sentencias, dos grupos de sentencias usted tiene aquí en base de datos, principalmente ya cuando trabaje con SQL. Uno son las sentencias DDL, o de definición de datos, o de Data Definition Language, que son las sentencias para crear la tabla, para crear un índice, para crear un trigger, para crear una regla. Son sentencias de definición de datos. ¿Sí? Luego, no todos los usuarios van a poder tener esos permisos para hacer ese tipo de sentencias que son muy poderosas. Luego, existen las sentencias DML. ¿Sí? Las sentencias DML, y les escribo aquí para que sepan qué tipo de sentencia. Ya expliqué las sentencias de DL o las sentencias de definición de datos. Luego usted tiene las sentencias DML, Data Manipulation Language, o son sentencias o lenguaje de manipulación de datos. En la manipulación de datos usted tiene las siguientes sentencias, no hay más. Es facilito aquí. Solo usted tiene la sentencia select. ¿Qué sirve la sentencia select? Para consultar. Luego usted tiene la sentencia insert. Eso lo veremos algunas semanas después. No es la sentencia insert, para insertar registros en una tabla. Luego usted tiene la sentencia update, que sirve para actualizar o modificar registros en una tabla. Y por último, la que lo invito a tener mucho cuidado, es la sentencia delete, para eliminar registros de una tabla. Entonces, cuando usted da los permisos en base de datos, usted dice, ¿sabe qué? El usuario X tiene acceso a la tabla tal, pero solo puede hacer select. El usuario 2 accede a la otra tabla, pero él puede hacer insert, delete y update. Y así es. Por eso es que los beneficios de las bases de datos están dados cuando hablamos de seguridad, por todos estos permisos que se pueden controlar y se pueden manejar. Que el otorgamiento de los permisos y el manejo de la base de datos es otro curso. Eso es gestión de base de datos que usted ya lo verá. Ahora, modelemos, implementemos base de datos. Luego verá usted gestión de base de datos. Y obviamente, uno de los beneficios también que nos da la base de datos es que los datos organizados, procesados, nos van a permitir generar información y con esa información basada en evidencia, que son datos, tomar decisiones. Inclusive, ya mencioné algo que el procesamiento de la información me genera ya el conocimiento y estamos ya llegando a lo que usted usa por ahora, que son las herramientas de inteligencia artificial que se basan, valga la redundancia, en bases de conocimiento que se crean a partir de estos discursos, inclusive temas mucho más avanzados como son el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Hacer inferencias en función de las premisas que se almacenan en las bases de conocimientos. Y esto es lo que mencioné hace un momento, que vamos a conversar más adelante, es hacia dónde va el futuro de las bases de datos. Yo no diría tanto futuro, es el presente, y usted
todavía está aprendiendo base de datos, pero ya le digo, no deberá de ser esto suficiente. Usted debe ya estar pensando en coger un curso avanzado de analítica de datos masivos o de Big Data, porque con el paso del tiempo, cuando ya hay sistemas de información grandes, procesan y almacenan grandes volúmenes de datos y obtener información a partir de allí no es con la sentencia común y silvestre que va a haber en este curso, de hacer un select y todo lo demás, no. Son técnicas avanzadas de minería de datos, por ejemplo, ¿sí? Análisis multidimensional también. Son técnicas de Big Data o de analítica de datos masivos que deberá usted aprender, ¿sí? Y con la proliferación de la capacidad que han desarrollado los lenguajes de programación y también las mismas bases de datos, ya ahora se tiene usted una integración de los datos con lo que es la inteligencia artificial. Entonces, esto permitirá crear aplicaciones de aprendizaje automático. Yo trabajo en eso, doy clase de esto también. Entonces, el aprendizaje automático tiene su esencia en las redes neuronales. Son cuestiones poco avanzadas de programación y de desarrollo para construcción de aplicaciones basadas en la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? En una línea que me escriba alguien 10 segundos para que me escriba 5 segundos suficiente. ¿Qué es la inteligencia artificial? Escríbalo aquí. No me va a decir que es ChatGPT o que es Cloud, no. ¿Qué es inteligencia artificial? Escríbalo. Vamos a darle ahí un punto al promedio también, quedaría registrado al que hace una buena definición. Espero que no esté utilizando la herramienta de inteligencia artificial para contestar qué es inteligencia artificial. Usted me puede engañar a mí, pero a su conciencia no. Así que escríbalo. Lo que usted tenga en la mente, ¿no? Son motores de base de información. Bueno, un programa entrenado para dar soluciones de alto intelecto. Es producción tuya, está muy bien esa. Se enfoca en crear sistemas, sí, también. La inteligencia artificial no es otra cosa que la simulación del pensamiento humano. Eso es. Cualquier otra definición va en función de lo que le acabo de decir. Y sí, es una rama de la informática, como lo dice el compañero. Sí, seguro que no usaste ChatGPT para contestar esto. Sí, también son motores para automatizar procesos que verifican documentos y en sí, también eso. Pero en esencia, la inteligencia artificial es la simulación del razonamiento humano a través de las computadoras. Perfecto. Gracias por las definiciones que tienen aquí. Sí, ahí ya lo puso, ¿no? Tecnología que simula la inteligencia humana. Es lo que dije. Muy bien, muy bien. Avanzamos. Entonces, ese es el futuro. Entonces, ya sabe que apenas termine este curso o puede ir en paralelo, debería estar. Hay una carrera muy buena que relaciona estas dos grandes tecnologías, pues llamémosle así, o ramas de la informática. Hay una carrera que ya más de una universidad ya la tiene, que es Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Búsquenla, por allí hay. Pero ha salido recién. Usted ya estaba embarcado en esta carrera cuando salió esa, así que tranquilo, no se sienta mal porque no está estudiando esa carrera. Entonces, pero en el futuro también en las bases de datos, porque ahora todo está interconectado, entonces la privacidad está en riesgo y entonces ahora hay que desarrollar mecanismos más avanzados para precautelar la integridad y la confidencialidad de las personas a través de los datos. Nosotros acá en el país ya tenemos una ley orgánica de protección de datos personales y el gobierno actual ya ha nombrado al primer superintendente de datos acá. Entonces hay un llamado allí a que estamos también trabajando en nuestro país acerca de un mayor enfoque en la privacidad y el cumplimiento. Y sobre todo, en este tipo de regulaciones que lo que buscan es proteger al usuario. Pero las bases de datos tienen allí un gran reto de poder manejarse de manera adecuada controlando estos accesos. Y eso ya es una tarea del administrador de la base de datos, que en futuras clases veremos
¿Qué hace en esencia un administrador de base de datos? Por ahora, vamos a concentrarnos en qué es lo que hace usted, un desarrollador o alguien que quiere desarrollar un sistema cuando desarrolla una base de datos. Y esto lo va a vivir en este curso. Lo primero, usted parte de un análisis de requerimiento. Alguien le dice, yo quiero un sistema que me haga esto, que me haga. Por cierto, hay esquemas. Los ingenieros de desarrollo de software tienen allí más de una asignatura que se llama ingeniería de requerimiento, donde lo hacen. Lo que hacen es definir formalmente el requerimiento. Yo le digo acá, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Cada vez que inicia un proyecto de desarrollo de software, por favor, cree un documento formal de qué es lo que usted se está comprometiendo a desarrollar. No tener ese documento base le generará a futuro serios problemas con ese proyecto, porque el usuario va a asumir que el sistema que usted le va a entregar tiene opciones que usted, en cambio, asume que no debe hacerlas. Hay varios formatos para coger y plantear un requerimiento de sistema de información. Hay varias metodologías que dicen, siga este protocolo para definir el requerimiento. Todas las metodologías de desarrollo de software parten con la definición del requerimiento en formatos puntuales específicos. Yo tengo por allí uno que otro que ya uso porque trabajo también en el ejercicio de esta dinámica de construcción de soluciones informáticas. Yo acostumbro a poner un apartado, no solo lo que hace el sistema, acostumbro a colocar un apartado que diga, el sistema no hace tal cosa. Asumiendo que esto quiero hacer un sistema de inventario, yo le digo, el sistema va a manejar las entradas y las salidas de los productos, va a manejar múltiples bodegas, va a manejar múltiples unidades de medida, ingresan en unidades, en docenas, se despachan en unidades, toda esa funcionalidad va a tener varias sucursales en diferentes países, ya. Pero yo le digo, ¿sabe qué? Yo solo te hago eso, porque así me lo dijiste. Y yo digo, a ver, asociado a esto siempre tiene que haber, cada movimiento de inventario implica una contabilización, y más algo que yo conozco de administración. Yo le digo, a ver, el sistema no realizará los asientos contables por los egresos o ingresos de inventario, punto. Solo es la operación del inventario. Cuando el usuario ve y dice eso, oiga, pero yo quiero que automáticamente me genere en el sistema de contabilidad los egresos contables. Ah, ya le digo, ok, yo lo puedo hacer. Está bien, lo ponemos como una funcionalidad y ahí tiene dos opciones. Una, si usted es un consultor, o sea, un externo de la empresa que le están pidiendo que haga esto, usted tiene, obviamente, va a cobrar más porque va a dar una funcionalidad adicional y eso está bueno, está bien que me pida más funcionalidad. ¿Sí? Pero si usted es de planta y sabe que viene su jefe, haz este sistema. Y después dicen, ah, pero quieren esta otra funcionalidad. Bueno, no va a pedir más sueldo porque usted ya cobra un sueldo mensual fijo, pero sí puede hacer que tiene más tiempo para desarrollar ese sistema porque es una funcionalidad que no está contemplada de manera inicial. Importantísimo los requerimientos. Una vez que tenga el requerimiento establecido, viene al diseño de la base de datos, donde se crea la estructura y es lo que vamos a ver todo este parcial, donde vamos a ver unas técnicas de cómo ir algo más elaborado que lo que hemos hecho hoy, ¿no? Tenemos el problema y yo le voy a explicar cómo ir identificando las entidades que inicialmente se llaman así y luego se convertirán en tablas, para luego crear esa estructura y luego normalizar. Si usted le dio problema a factorización, bueno, la normalización es factorización por 3 o por 10 tal vez, porque es el conjunto de reglas de llegar a una base de datos optimizada sin redundancia de datos. ¿Ok? Listo. Una vez que usted tiene diseñada su base de datos, hay que implementarla, entonces se crean las estructuras, es crear el modelo físico en una base de datos específica. ¿Cuál base de datos? Yo le voy a explicar aquí cómo elegirla, dependiendo de diferentes factores. Obviamente luego tiene que hacer pruebas y ajustes para asegurar el funcionamiento óptimo de esa base de datos. Y hasta allí está lo que es el desarrollo de una base de datos. Cuando hablamos de seguridad, yo ya me adelanté un poco, le di todos los esquemas de que puede manejar la base de datos cuando hablamos de seguridad, pero importante también es que usted tiene formas de autenticar. ¿Qué es la autenticación? El usuario y la clave con que se conecta a la base de datos. Dependiendo del sistema operativo que usted utiliza, y por cierto, aquí un énfasis,
Se dice que Oracle es uno de los mejores, o si no el mejor, de los mejores motores de base de datos. Pero sencillamente usted tiene siempre que el motor de base de datos o el DBMS, como se lo conoce, es un componente de software. Y hay un componente previo que administra todo el hardware de un computador y que es el sistema operativo. Y en esa dinámica, ¿sí? ¿Sí? Y en esa dinámica, usted tiene que, hay sistemas operativos que son más robustos que otros. Entonces, el mismo servidor, el mismo motor de base de datos Oracle no va a tener un mismo desempeño eh, en un sistema operativo que en otro. Entonces, la clave al momento de elegir una base de datos no es solo eso, sino sobre qué sistema operativo va a correr su base de datos. Y allí viene asociado con la forma de autenticar. Usted puede autenticarse con un usuario de red o usuario de sistema operativo o con un usuario de base de datos o una combinación de los dos. Entonces, esa es la parte que se valida y que tendrá que decidirse en el proceso de la estrategia de seguridad que se maneja en ese sistema de información. Cuando usted hace un select, esa sentencia básica que hemos visto, que por cierto, si usted quiere consultar una tabla, digamos que yo quiero consultar la tabla de activos que definió su compañero. Entonces, yo, ¿cómo haría una sentencia? Esta sentencia que voy a colocar en este momento es el equivalente al Hola Mundo, a su primer programa que hacía. Yo digo, quiero saber todo el contenido de la tabla de activos, yo debería colocar esta sentencia, select asterisco, que significa todos los campos, from, que es indicar correcto. Correcto, ya usted seguramente está aburrido en esta clase, ya más de uno lo puso la sentencia, ¿no? Felicitaciones. Se equivocó solamente porque le dije, por favor, de aquí en adelante los nombres de las tablas son en singular. Gracias allí a los dos compañeros que brillantemente hicieron, ¿no? El asterisco significa todos los campos de esa tabla. Entonces, esa sentencia me va a presentar todos los campos de esa tabla. Si yo quiero hacer lo siguiente, yo tengo la siguiente tabla, por favor me siguen en el panel del chat, allí estoy colocando, yo tengo una tabla que se llama empleado. Ya puedo hablar con propiedad porque usted ya vio y sabe que es una tabla, y yo tengo aquí una tabla y un atributo o campo o columna que se llama ID de empleado. Y luego yo tengo el otro que se llama nombre de empleado. Y luego tengo otro que se llama RMU. Ya sabemos qué significa RMU, ¿no? La remención mensual unificada. Sencillito. Tengo esa tabla que está allí con esos tres campos. Si yo vengo y hago la siguiente sentencia, yo quiero saber los contenidos que tiene esa tabla. Yo hago el select asterisco from empleado. ¿Ya? ¿Qué va a hacer esa sentencia? Me presenta el listado de todos los empleados con su sueldo, pero el sueldo es algo muy sensible. No puede estar así de fácil, visible para que cualquiera lo pueda ver. Entonces, eso, si yo tengo más de un campo sensible, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encriptarlo, que es uno de los aspectos de seguridad que me permiten las bases de datos. Las bases de datos tienen funciones donde yo encripto y desencripto los contenidos que yo tengo, ¿sí? No está asociado con los permisos esto. Simplemente al momento que yo haga el select, ya no va a aparecer que gana $1000, sino que va a aparecer unos asteriscos o caracteres ilegibles al encriptar un campo. Entonces, cuidado, a alguien brillantemente se le puede ocurrir, entonces yo quiero mantener la confidencialidad de encriptar el nombre, encriptar otras cosas. No, no, tampoco es así la cosa. Se deben encriptar los campos que son estrictamente sensibles porque en el proceso de encriptar y desencriptar hay un tiempo asociado, un costo de procesamiento. Entonces no sería práctico encriptar la mayor cantidad de campos. No, solo los esenciales. Y es más, en mi experiencia, que es más de los años que parece, muy pocas veces me he visto en la necesidad de encriptar campos en una tabla. Ok, aparte, asociado a la seguridad también, las bases de datos te permiten
te permiten crear auditorías, rastros de auditorías. ¿Qué es eso? Si alguien modificó un registro, vas dejando un log. Se llama así, log de auditoría. Tú activas esos privilegios o esas configuraciones para que la base de datos almacene en otras tablas, en otra base de datos o en la misma, todo lo que se hace de manipulación de datos en esa base de datos. Esos son los rastros de archivos. No, no son archivos históricos. Archivos históricos o tablas históricas es otra cosa. Esto es para controlar y revisar que quién le cambió el sueldo. A mí me ha tocado revisar en mi experiencia algunas cuestiones indebidas. Por ejemplo, a alguien le cambia el sueldo, se ejecuta el rol, sale el rol, lo dejaron con $5,000, después se procesó el rol, le regresa los $1,000 que él gana y listo. Y él fue por opciones del sistema. Entonces, después ingresas a las tablas de auditoría a ver quién hizo el update de esa, quién manejó eso. Para eso estos son rastros de auditoría. Archivos históricos son otras cosas que generalmente pueden estar asociados al tema contable. Yo digo, ¿sabe qué? Se cierra el ciclo contable y ya va a los históricos. Solo me quedo con el movimiento del año en curso. Ahí aplica el tema de archivos históricos, ¿ok? O tablas históricas. El tema de seguridad también hay que tener mucho cuidado. Ahora son seguridad complementaria, la seguridad perimetral que le llaman. Allí estamos en temas de áreas de ingeniería, de infraestructura, que hay que implementar esos mecanismos para evitar ataques externos. Todos dirán acá, o recordarán, que el CNE intentó hacer un voto electrónico y decía que había sido hackeado desde algunas partes del mundo. Mentira. Fueron ataques directamente desde aquí mismo, a través de creaciones de redes privadas virtuales que simulaban estando por allá y la atacaban acá. Y allí también una recomendación, cuidado usted utilizar redes privadas virtuales gratis para ver los programas en las plataformas de streaming que están disponibles para Europa o Estados Unidos. Ciertas series, ciertas películas no están disponibles para Latinoamérica y entonces alguien le dijo que se crea una VPN y allí ya simula que está en ese país y ya puede ver esos contenidos. Sí, sí funciona. Señores, no hay nada gratis en la vida. Esa red privada virtual, en ese momento, cuando usted da algunos clics de OK, de aceptar, también pone su IP a disposición del mundo. Y muchos de los delitos que se cometen utilizan la Internet también. Tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de lo que sea. Pedofilia, pornografía, lo que sea. Todas esas cuestiones, usted, por haber utilizado una red privada virtual gratis, puede estarse exponiendo a que su IP, que está bien identificada, se vea envuelta luego en una investigación y pueda tener alguna complicación. Recomendación allí, tenga mucho cuidado. Luego, para ir consolidando lo que hemos visto también el día de hoy, tenemos que, ya definimos, la base de datos tiene tablas, registros, campos, pero aquí aparecen dos elementos adicionales, las claves primarias y claves foráneas. ¿Qué son las claves primarias? Luego veremos un apartado un poco más en detalle. Las claves primarias es la identificación de manera única a un registro dentro de una tabla. ¿Sí? Si yo tengo el maestro de trabajadores, yo tengo varias claves candidatas. Las claves candidatas son identificación de manera única. Y la clave primaria es la mejor clave candidata. Por ejemplo, si hablamos de la tabla de empleados, la cédula no se repite. Es una clave candidata a convertirse en clave primaria. Pero yo tengo también el ID de empleado, es candidato a convertirse en clave primaria. Y bajo circunstancias muy complicadas, puede ser que existan los dos nombres, dos apellidos y se repitan. Por lo tanto, ni siquiera consideremos que el nombre pudiera ser único. Entonces, usted tiene allí dos campos. Le pregunto, de este ejemplo,
¿Cuál se escogería? ¿El ID o la cédula? ¿Y por qué? 30, 15 segundos para que alguien me conteste en el chat. Bueno, ya tengo la respuesta que quería. Cédula. Sí, cédula no se repite, difícilmente se repite, pero cuando hablamos de base de datos, sí, se tiene que escoger al que ocupa menos almacenamiento. Y eso yo lo expliqué hace un momento. Entonces, cédula no sería la clave primaria. Jamás en la vida podría ser cédula o RUC clave primaria. Debería ser el ID del empleado, que a lo sumo será un entero, que ocupa dos o tres o cuatro, máximo cuatro posiciones o bytes, que dependerá ahora cómo se almacena dependiendo de la base de datos. ¿Ok? Entonces, las claves primarias, mejor que sean numéricas, y los ID son los asociados para utilizarse como claves primarias, porque ocupan menos almacenamiento. Recuerden que las bases de datos se almacenan en disco. Claro, en la actualidad los almacenamientos secundarios son más baratos de lo que teníamos en la época de cuando yo estaba, igual que ustedes, estudiando, que ya se fue hace muchos años. Y sí, sí había base de datos en esa época también, por si acaso. Y listo. Entonces ya está claro que es la clave primaria y el criterio para coger una clave primaria. La clave foránea, bueno, ese es un poquito más complejo de explicar, pero la clave foránea, ¿qué es la clave foránea? Primero yo debo tener dos tablas que en algún momento dado o algún proceso de negocio tienen relación. ¿Sí? Y entonces, esa relación que tienen debe ser a través de un campo común. Ese campo común generalmente en alguna tabla es clave primaria. Si ya tengo que ese campo en una tabla es clave primaria y hay otra que desciende o que se desprende de esa clave primaria en otra tabla, ya esa tabla que tiene este atributo o esta columna es la que viene a tomar el nombre de clave foránea. Vamos a verlo más adelante, que tenemos aquí un grafiquito por aquí, pero para ello, antes, aquí está, me he adelantado. Por ejemplo, yo tengo esta estructura, donde tengo empleado, tengo el ID del empleado, el nombre del empleado, tengo la cédula del empleado, tengo el género, la fecha de nacimiento, ya se dieron cuenta, se guarda la fecha. Y tengo aquí ID del departamento. Yo tengo aquí unas instancias, unos ejemplos de los empleados. Tengo el empleado 1 es José, el empleado 2 es Juan, el empleado 3 es Pedro. Y yo tengo los departamentos, donde yo tengo el departamento, la tabla de departamento tiene ID departamento y nombre de departamento. Entonces, aquí yo tengo resaltado, tengo en negrilla, ID de departamento en la tabla de departamento. Aquí, este campo es clave primaria. Yo acá no podría poner nombre de departamento, porque yo ponerle el nombre de departamento estoy violando unas reglas de la normalización, aunque todavía no estamos viendo normalización, pero ya la lógica nos dice que es mejor lo que está haciendo esta lámina, de dejar una tabla para los departamentos. Y se hace como indica la flecha, una relación desde empleado hacia departamento y cuál es el campo común, ID departamento. ID departamento en la tabla de empleado es lo que se conoce como clave foránea. ¿Ok? Veamos algo más. No, como vemos, las bases de datos y todas las bondades que les he comentado hace un momento son las que siempre han existido. No, antes se trabajaba en archivos. Los sistemas de archivos almacenaban archivos individuales y separados y que no tenían relación. En cambio, las bases de datos, y ahora sí, integran los datos y permiten la relación como la he explicado hace un momento. Como he explicado, la relación de
empleado hacia departamento. Y permiten las bases de datos aplicar algo que se conoce con el nombre de integridad. Integridad. ¿Qué es la integridad? Dice esa persona íntegra. Bueno, son datos sin errores, sin problemas. Básicamente a eso se refiere también. Entonces, resulta que nosotros, cuando hablamos de integridad en base de datos, que también se conoce como integridad referencial, yo tengo aquí, síganme la lámina, porque si no, no vemos la lámina, no vemos gráficamente, no vamos a poder asimilar la explicación que voy a dar de lo que es la integridad referencial, ¿ok? O la integridad de datos también, como se la conoce. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá dos departamentos. El departamento 1, el departamento 2. Tengo 3 empleados, ¿ok? Entonces yo vengo, si yo quiero crear un nuevo empleado y yo a ese empleado lo quiero colocar en el departamento 03, en base de datos, cuando tengo levantada la integridad referencial a través de la relación, como está la flecha, ya veremos luego la sentencia que me permite hacer eso, o el gráfico que me permite hacer eso. Pero si yo tengo correctamente modelado eso, de que hay una relación entre empleado y departamento, no me va a dejar. Y yo no tengo que programar nada. Yo no tengo que validar que el departamento 03 existe en la tabla del departamento antes de guardar en la tabla de empleado. No, yo no hago. Antes sí lo hacía. En sistemas de archivos tenía que hacer. Porque cuando yo tengo bien levantada la relación entre estas dos tablas a través de clave primaria, clave foránea, y la relación como tal, como lo estoy explicando, ya la base de datos me hace esa validación. Eso es la integridad de datos. Sí, porque sería un error que yo pueda ingresar un empleado en el departamento 3 porque el departamento 3 no existe. Como también sería un error que yo venga y quiera eliminar el departamento 1. No puedo eliminar el departamento 1 como aquí dice, eliminar. No se puede. ¿Por qué? Porque tengo que el departamento 1 está asociado o tiene asociado dos departamentos. Correcto. La que hace posible ese control de integridad es la clave foránea. Si yo no tengo levantada la clave foránea, olvídese. Da un delete y se eliminó. Y ya luego cuando quiere sacar el reporte, no va a encontrar por ningún lado el nombre del departamento 01 porque ya lo eliminó. Ahora, dependiendo de la programación que usted hace en la base de datos, usted puede hacer delete restrict o delete cascada. ¿Qué es un delete restrict? No le deja borrar el departamento 1 porque tiene elementos asociados y se mantiene íntegro. Delete cascada, ¿qué es? Usted elimina el departamento 1 y elimina a los hijos también, porque la tabla de departamento en este momento se conoce como tabla fuerte o tabla padre y la tabla empleado se convierte en tabla hijo. Por lo tanto, si usted quiere que se mantenga la integridad, pero esas son consideraciones muy puntuales, dependiendo del proceso de negocio que usted está desarrollando o está automatizando, que se debe programar así, que si elimina el departamento de finanzas, elimina a todos los hijos y se mantiene la integridad. ¿Ok? Tipos de base de datos. Nosotros tenemos los siguientes tipos de base de datos. Primero tenemos la base de datos relacionales, que es donde vamos a trabajar. Tenemos base de datos no SQL, que quiere decir que no te soportan lo que es el lenguaje estructurado de consultas y generalmente son bases de datos documentales. Ya veremos más adelante algunos ejemplos de cada tipo de base de datos. Base de datos en memoria, ¿sí? O base de datos en RAM, hay algunas ya que existen y que nos ayudan y nos aceleran el procesamiento de los datos. Nosotros, en la actualidad, las grandes aplicaciones, las arquitecturas, están trabajando con este tipo de bases de datos. Porque ya están cargadas en memoria. Todo para ser procesado debe estar en memoria principal.
Y si ya los datos básicos que usted requiere para cierto procesamiento están en memoria principal, ya no tiene que ir al dispositivo lento que es el disco. Usted cuando está entrando a nuestro sistema académico se ha dicho y se demora, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo unas consultas al disco. Si esos datos ya estuvieran en memoria principal, en una base de datos en RAM, no deberían ir para allá y el tiempo de respuesta bajaría. Estamos trabajando en una arquitectura para tener ese tipo de soluciones. ¿Sí? Luego tienes la base de datos en grafos, que son básicamente algún tipo de jerarquía que se pone. También se utilizan bases de datos orientadas a objetos. Son aquellas bases de datos que soportan todo lo que usted en algún momento dado vio de herencia, polimorfismo, de programación orientada a objetos. Existen bases de datos que soportan eso. Y existe más que un tipo de base de datos, una forma como se almacenan las bases de datos, que son las bases de datos distribuidas. Usted tiene base de datos distribuida, está en alguna parte geográfica del mundo inclusive, y la otra parte está en otro lugar. Se puede tener, ¿sí? Ok. Las bases de datos relacionales, como son ya conocidas como RDBMS, organizan los datos en tablas y se relacionan entre sí. Es lo que estamos estudiando. Ejemplos de eso son MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, y utilizan el SQL que les he mencionado, que es el estándar, como el lenguaje de consultas. Luego usted tiene las bases de datos no SQL. Básicamente almacenan los datos de forma no relacional, es decir, no en tablas, ejemplo, documentos. Coge todo un documento y lo almacena en una base de datos. Todo un grafo, toda una estructura jerárquica lo puede almacenar. O tipo clave-valor. Ejemplo de esto, de las más utilizadas, es MongoDB, Cassandra, Redis y Neo4j o Neo4j. Luego tenemos las bases de datos en memoria. ¿Sí? Las bases de datos en memoria son los que almacenan en RAM para tener un acceso más rápido. Ejemplo de las más utilizadas en este momento, yo estoy trabajando en un proyecto y estoy trabajando con Redis. ¿Sí? Redis, los datos que siempre son utilizados cuando se arranca el sistema ya están en memoria. Entonces los CLs van a la memoria principal, no van a disco. Eso acelera y hace muy rápido los sistemas. Otra base de datos de este tipo es Memcache. Las bases de datos de grafos son las que almacenan datos como en nodos y se relacionan los nodos, como va haciendo como una especie de jerarquía o estructura. Y entonces ese tipo de base de datos sirven para algún proceso que tenga que usted manejar con grafos. Por ejemplo, en inteligencia artificial se utiliza eso. Es más, yo pudiera este discurso almacenarlo en grafos, donde ya una palabra define la otra y así formarlo. Y se utiliza en algunos casos para procesamiento del lenguaje natural. Ejemplos de esta base de datos son NIO4j, es una base de datos. Y las bases de datos orientadas a objetos son las que integran todos los conceptos que yo ya le dije de orientación a objetos, y ejemplo tiene ObjectDB. Oracle también soporta orientación a objetos. Y las bases de datos distribuidas son las que están en varios nodos, en varios servidores. Una misma base de datos la tiene usted en diferentes servidores. Casi todas las bases de datos usted las puede configurar así. Necesita una formación, una experticia bastante avanzada para trabajar con distribución de base de datos. Se sale de este curso ese conocimiento. Pudiera ser que en gestión de base de datos lo vea. ¿Ok? Luego ahora vemos los modelos de base de datos. Son los tipos, ahora vamos a ver los modelos. Tienen cierta relación, pero no específicamente, porque aquí hablamos ya de manera muy puntual. Una cosa es el modelo, otros son los tipos de base de datos. Entonces tiene cómo se almacena. Esto está asociado a cómo se almacenan el modelo de los datos. El uno es a través del modelo o la base de datos del modelo jerárquico, que usted lo ve allí. La otra es el modelo de red, donde cada nodo pudiera estar interconectado. Y la otra es la relacional, que es donde vamos a trabajar. Y por último, la base de datos orientada a objetos. Son modelos de bases de datos. Ya para ir cerrando la clase de hoy, nosotros debemos de estar claros que en base de datos tenemos que la tendencia es a trabajar en la nube. Uno de los que más ha trabajado en esto en los últimos años es quien habla.
me tocó liderar un proyecto que dio inicio a su carrera. No sé si usted lo conoce, pero este es un resultado de tesis doctoral. En el 2018 creamos estas carreras. Y, por cierto, somos la única universidad en el país pública que tiene estas 10 carreras en esta modalidad. Felicitaciones, usted la eligió. No es de la primera promoción. Yo di clase en la primera promoción. Inclusive cuando yo era autoridad, pedí dar clase en esa primera promoción. Un gusto ya verlos graduados. Se han graduado desde el año pasado los primeros estudiantes de esta modalidad. Sí, los últimos que he visto, estaba hace un mes, que fueron los abogados. Ok. Cuando nosotros empezamos con este proyecto, el gobierno nos incentivó, solo 5 universidades decidimos trabajar en ese proyecto. Sabíamos que se requería un alto nivel de computación para poder dar esta modalidad. Nosotros marcamos la diferencia porque sabíamos que en su momento me tocó liderar esto y teníamos que decidir una implementación que valía $2 millones más o menos, un data center para tener todo lo que teníamos en modalidad en línea. Y por eso las otras universidades dijeron, no, nosotros vamos solo en pocas carreras. Nosotros dijimos, no, nosotros vamos en todas. ¿Y cómo vas a comprar los servidores? Yo no dije nada. La ventaja es que yo era informático, los otros eran más pedagógicos, andragógicos y la parte medio filosófica. Yo tenía eso y la parte del conocimiento de manejo de base de datos. Entonces yo, cuando ya el proyecto fue una realidad, avanzamos. ¿Y cómo hiciste? No, yo no compré nada. Alquilé. Cloud Computer, computación en la nube, es la tendencia. Como cuando yo era director de tecnología, que también estuve en ese puesto, yo sí que quería tener mi data center y verlo y todo lo demás, pero ya cuando eres un directivo, tú tienes que ver resultados y eso no es muy práctico, porque tener un data center, sí que es bonito, ¿no? Tú puedes tener tu data center, tú ves los servidores, el cableado y todo lo demás, sí, pero hay normas que debe cumplir un data center, porque un data center siempre debe estar disponible. Lo primero, doble suministro de electricidad. Si se va a la fuente normal, la pública, la que te llega, deberás tener un generador con la suficiente capacidad de que el switch sea automático, el cambio sea automático y transparente para el usuario y no se apague el servidor. Ya eso es un costo asociado. Luego, los servidores deben tener redundancia, redundancia en disco y redundancia de servidores y un montón de cosas más. Que sí, que luego debes tener también doble enlace de internet porque se te cae uno y el otro, y bueno, entonces todo eso, ¿no? Y si tienes plata para poder todo eso, tienes dinero para hacer todo eso, luego te viene la parte más complicada, porque esos equipos no se administran solos, tienes que trabajar con la gente más complicada del mundo, nosotros los informáticos. Y entonces allí sí, mejor fue nosotros y todo nuestro, desde allí, desde que iniciamos el proyecto y hasta ahora, todo nuestro servicio está en la nube. Es la tendencia, no es tendencia, es una actualidad. Otro que tampoco es mucha tendencia es el manejo de todos los datos que se acumulan, utilizar técnicas de analítica de datos masivos o Big Data. ¿Sí? Ahora, esto sí está un poquito más reciente, el uso y la proliferación de bases de datos no SQL como MongoDB y Cassandra. Se utilizan bastante para manejar datos no estructurados. Esperemos en un espacio de tiempo también, cuando veamos las bases de datos, hacer un acercamiento a MongoDB, que sería importante conocerlo. Otra tendencia también, que no es tanto, sino presente, es la rama de la informática, que es la inteligencia artificial, combinar esto con diferentes volúmenes de datos para generar información y conocimiento, para generar aplicaciones que nos resuelvan de manera más eficiente nuestros problemas cotidianos a través de la simulación del razonamiento humano. Y esto es inteligencia artificial. ¿Sí? Otra cosa también son las bases de datos en tiempo real. La mayoría de las aplicaciones en este momento necesitan un análisis en momento, en tiempo real, cuando está funcionando, no puede esperarse. Y esto está asociado con el Internet de las cosas. Ya todos sus dispositivos va a ver que tienen esta capacidad y también asociados al tema de lo que alguien dijo acá, las plataformas móviles, que son generalmente las fintech, son aplicaciones de transferencia, eso es tiempo real.
Entonces, eso también es algo muy importante que debe considerarlo en la actualidad cuando desarrolla una base de datos. ¿Qué se nos viene? ¿Qué desafíos tenemos que nosotros aquí con las bases de datos? Desafíos, tenemos que hay una alta escalabilidad que debemos de tener siempre presente y que para ello la mejor opción es trabajar en la nube. El rendimiento de las bases de datos con múltiples consultas, ya un administrador de base de datos que tenga una experiencia grande le va a recomendar siempre crear índices. Yo cuando hago consultas por un campo que siempre lo hago, se va de 10 a 1 o más, se baja el tiempo de respuesta cuando creas un índice. Si siempre buscas por nombre, crea un índice por nombre. Índice no significa clave, primaria. Sí. Si tú tienes en otro lado una clave foránea, que siempre tiene la relación con una clave primaria, oye, créate un índice. El administrador de base de datos tiene las competencias suficientes para saber dónde crear los índices para que el tiempo de respuesta de las consultas no sea tan alto. Uno de los desafíos también que se tiene es la alta disponibilidad de las bases de datos. Existen en las grandes empresas 3 turnos de administrador de base de datos. No pueden parar los sistemas en la actualidad. Deben estar altamente disponibles los equipos y el personal asociado a la base de datos. Cada vez más equipos se conectan, incluso desde este móvil yo pudiera estar accediendo y hackeando, intentando hacer algo indebido. Y entonces la seguridad es muy importante, para lo cual deberían tener levantado auditorías, el cifrado para campos o encriptado para campos críticos, la implementación de firewall y seguridad perimetral. Y luego tener una política muy bien definida de la gestión de datos para los roles con una correcta segregación de funciones. ¿Qué es esto de correcta segregación de funciones? En una empresa, el mismo que desarrolla no puede acceder a los datos de producción. El que desarrolla es eso, desarrollador. El administrador de base de datos sí puede estar viendo el ambiente de producción. Y por cierto, el administrador de base de datos es una persona, desde mi punto de vista, mucho más importante que el gerente o el director de tecnología o de sistema, como se le llame. Sí, entonces a esto también hay nuevas tecnologías, nuevas herramientas y hay personal que aún no se capacita en este tipo de tecnologías. Por eso el llamado a que usted siempre esté preparado para que así sea fácilmente atraído por las ofertas laborales, o sea, captado por ese tipo de espacios. Siempre usted tiene que elegir la base de datos adecuada, ¿sí? Y también esto va en línea de lo siguiente. Primero, el modelo de datos, si es relacional o no relacional. Depende de qué es lo que quiere construir, ¿sí? Siempre debe tener los requisitos funcionales de la cantidad de transacciones. Luego veremos lo que es una transacción para base de datos. Por ahora no les digo qué es, le anticipo sí, que es un mecanismo para garantizar la integridad de las transacciones. Siempre la base de datos debe elegirla en función del rendimiento y la velocidad que usted quiere tener para sus usuarios. La posibilidad de escalar, de crecer como empresa sin necesidad de cambiar toda su base de datos. Los costos de licencia también le determinan si usted accede o no. Empresa pública no puede utilizar base de datos de pago de licencia, de utilizar código abierto, a menos que justifique que esa base de datos no le resuelve algo puntual que usted tiene, pero eso es medio difícil. Ok, la facilidad de uso de la base de datos. Hay unas bases de datos que son más fáciles de manejar y son intuitivamente, de manera gráfica, fáciles de manejar y otras es a través de programación. Entonces usted, según su criterio, tendrá que escoger. El soporte también, algo que determina si usted tiene esta base de datos y tiene pago de licencia, va a tener soporte. La otra no, el soporte tengo que buscarlo yo mismo en los foros y todo lo demás. La madurez, cuántos años tiene esta base de datos en el mercado para elegirla. Eso también tiene que considerar. Y por último, la portabilidad. ¿Qué tan fácil yo puedo pasar de una plataforma a otra? O de una plataforma a la nube. O de la nube a un equipo físico. Entonces, esa portabilidad que ciertas bases de datos me lo dan, hace que yo elija a ellas. Entonces, todo esto es una lista de criterios que ya le he anticipado para cómo elegir una base de datos adecuada. Para finalizar, ¿sí? Usted debe tener en cuenta que existen múltiples tipos de base de datos.
¿sí? Y existen también algunos modelos de base de datos y que dependiendo del volumen de los datos que usted vaya a procesar, en un momento dado ya va a requerir trabajar con herramientas de análisis de datos masivos o Big Data. ¿Ok? Entonces, para ir finalizando la clase, a manera de conclusión, usted hoy ha visto los elementos básicos de una base de datos, los beneficios de una base de datos, que es una clave primaria, que es una clave foránea, que son las claves candidatas. Y bueno, creo que ha sido un ejemplo o una clase un poco teórica, apegándose a algo de práctica cuando intervinieron ustedes, pero es lo que teníamos planificado para esta semana. Dicho esto, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Levante la mano si la tiene. Por favor, que estamos en una sincronía. Preferiría que si alguien va a intervenir y ha levantado la mano, por lo menos quisiera conocerlo, active su cámara. De lo contrario, no podemos interactuar. O sea, podemos hacerlo, pero se ve mejor. ¿Ah? Se ve muy bien allí. Entonces, es interesante. Y aquí yo abro el diálogo con Juan José. Juan José, ¿de qué parte del país o está fuera del país? Porque también tenemos estudiantes de fuera. Tengo un estudiante que empezó en España y luego que le habiliten los accesos porque estaba dando el examen desde Estados Unidos. Cuéntame, ¿desde qué parte del país eres? ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Yo soy de Quito, de la ciudad de San Joaquín. Oh, ya. Sí, mi nombre es Juan José Mejía. También soy el presidente del curso. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, como primera consulta, quería preguntarle, la forma de contacto con usted entre la directiva y usted, ¿mediante qué va a ser? ¿Mediante WhatsApp? ¿Mediante correo? Ya. Como implementador de la modalidad, la buena práctica dice que nosotros no deberíamos interactuar por redes sociales, ¿sí? Pero a veces uno está más pendiente de las redes sociales que de De el los correos. correo o cualquier otro aspecto, ¿no? Entonces, bueno. En el chat